Bienvenidos todos a la casa del Señor. En la casa del Señor no hay visitas. Esta es la casa del Padre. Y estamos contentos con los que han llegado y sabemos que hay gente que nos está escribiendo, que están por ahí. Y en este día queremos seguir en este mismo sentir, aprovechando bien el tiempo, que Dios es bueno, bueno, bueno. Zenaida, bueno, bueno, bueno. En esta mañana, como habíamos anunciado, ya están con nosotros esta familia a quien amo. De esas familias que Dios une a la tuya. Y en este día está con nosotros don Luis Capó, el papá de Alexander. Si don Luis, póngase en pie para que los vea. Está con ellos también la mamá de la prometida, Zenaida, ponte de pie. Y claro está, en este día están los jóvenes, ¿verdad?, que hemos anunciado. Yo doy gracias al Señor por el privilegio que en el caminar, en el transcurso del caminar, Dios nos sigue añadiendo hijos y estos padres me prestan a sus hijos y son hijos míos también, ¿verdad que sí? Así que para seguir la adoración en esta mañana presentamos a la prometida, Ixia Navarro. Ella es la que tiene los cánticos y ya mismo viene el mensaje. Ixia por acá y los chicos que tienen toda esa música, Sonia por ahí. Dios te bendiga. Muchas bendiciones para todos en esta mañana. Para los que no me conocen, me llamo Ixia Navarro y pertenezco a la Iglesia Evangélica Ministerio Sanador. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. Le doy las gracias a Nitsi, su pastora, por invitarnos. Sé que juntamente conmigo se van a gozar. Así que esta canción que voy a cantar es mi primer sencillo musical que se titula Hasta rayar el alba. Y les voy a leer un versículo bíblico que habla acerca de esta canción. Y está en Génesis 32, del 24 al 26. Y dice: Así se quedó Jacob solo y luchó con un ángel hasta que rayaba el alba. Y cuando el ángel vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y le dijo: Déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: No te dejaré si no me bendices. En esta mañana yo quiero que tú le digas al Señor: yo quiero que tú me llenes. Yo no te voy a soltar hasta que cada uno de mis días yo sea llenado de tu presencia. Aquí estoy, Señor, hoy vengo ante ti con el corazón sediento de ti. Te entrego lo que soy, mi vida, mi interior. Haz lo que tú quieras. Tuya soy, Señor, hasta que tú no descienda y va tu gloria sobre mí, hasta ver llegar el alba y tu unción caer en mí, hasta que no me estremezcas y me llenes de tu amor. No dejaré de adorarte, mi amado Salvador, hasta que tú no me toques y descienda tu poder. Aunque vea pasar las horas de adorar, no dejaré, seguiré aquí postrada hasta ver tu bendición, pero nunca dejaré de darte adoración. Hoy vengo a ti, Señor, con mi alma y corazón.
corazón. Hoy quiero derramar mi vida ante tus pies. Te entrego lo que soy, mi vida, mi interior. Haz lo que tú quieras, tuya soy, Señor. Hasta que tú no desciendas y vea tu gloria sobre mí, hasta ver llegar el alba y tu unción caer en mí, hasta que no me estremezcas y me llenes de tu amor. No dejaré de adorarte, mi amado Salvador, hasta que tú no me toques y descienda tu poder. Aunque vean pasar las horas de adorar, no dejaré, seguiré aquí postrada hasta ver tu bendición, pero nunca dejaré de darte adoración. Yo quiero que me llenes con tu poder, que me envuelvas todo mi ser, que me abrace tu espíritu, lléname de ti, envuélveme en ti. Yo quiero que me llenes con tu poder, que me envuelvas todo mi ser, que me abrace tu espíritu, lléname de ti, envuélveme en ti, hasta que tú no desciendas y vea tu gloria sobre mí, hasta ver llegar el alba y tu unción caer en mí, hasta que no me estremezcas y me llenes de tu amor. No dejaré de adorarte, mi amado Salvador, hasta que tú no me toques y descienda tu poder. Aunque vea pasar las horas de adorar, no dejaré, seguiré aquí postrada hasta ver tu bendición, pero nunca dejaré de darte adoración. Nunca dejaré de darte adoración. Esta canción que voy a cantar ahora fue a petición de la pastora, se titula Al Final. Yo creo que esta canción se la saben todos, así que si se pueden poner de pie y me pueden ayudar a cantarla, se lo voy a agradecer. A veces pasamos por situaciones y pensamos que no tenemos la solución, pero es ahí donde entra Dios y sabemos que al final Él nos escuchará y será mucho mejor de lo que vendrá, porque con Dios todo se puede, Él nunca falla. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Oh, oh, oh.
Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. Oh, a veces me hablaste de una vez, en otra tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú que todo tiene una razón, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Sobre ti, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Espero se puedan seguir gozando en esta mañana. Muchas bendiciones para todos. Y con ustedes, Nitsi Alexander Capo. Esta niña, dame el besito, Ixia. Besito. Dios es bueno. Y cuando este país conocía a este joven como un hombre que andaba delinquiendo, Dios lo ató a mi corazón. Y llegó el día. Y cuando llegó el día, ya no nos hemos soltado. Se ha convertido en un hijo de mi corazón. Y en este día, Alexander, esta es tu casa. Allí está nuestra pastora, aquella viejita, nuestro pastor, viejito. Y aquí damos gracias al Señor. Iglesia, esto es lo que Dios puede hacer. Amén. Dios te bendiga. Gloria a Dios. ¿Cuánto alaban al Señor en esta mañana? Le damos gloria y honra al Señor por permitirnos despertarnos, ¿verdad? Y poder disfrutar de sus misericordias, de sus bendiciones. Y yo creo que estar en libertad es lo mejor que Dios nos ha dado a través de la herencia, a través de Cristo Jesús. Y bajo el tema que voy a estar hablando se llama Esclavos del pecado a la libertad de Cristo. Y mientras yo pensaba porque Dios me venía ministrando acerca de este tema de la libertad, la esclavitud, la condición en la cual vive una persona esclava, pues yo reflexionaba, ¿verdad?, sobre esa condición de esclavitud, ¿verdad?, que predominaba y que manifestaba
cómo el hombre había perdido todo lo que Dios le había dado por herencia. Y mientras meditaba en esto, me levanté por la mañana y estaba hablando con el vecino y el vecino me dice, pues sabes que siento que estoy sintiendo libertad porque quiero hacer las cosas bien. Y yo dije, pues tú me acabas de confirmar el mensaje, ¿verdad? Que hemos de hablar en el día de hoy. Así que le damos gracias a Dios por eso. Pero antes que comience el mensaje, yo quiero darle las gracias, ¿verdad?, a la congregación por asistir aquí, a los pastores por la invitación, a la pastora Nancy, ¿verdad?, que para mí, ¿verdad?, es una mujer muy especial. Con ella fue que vine por primera vez a Arecibo a repartir alimentos. Y para mí, ¿verdad?, lo que llevaba eran como 2 semanas y ella me invitó, ¿verdad?, para poder tener esa oportunidad. Y para mí eso era un sueño, porque yo siempre que estaba en la cárcel soñaba que yo pudiera ir a llevarle comida a aquellos que necesitaban parte del ministerio, ¿verdad?, que Dios nos pone en el corazón de tener ese amor hacia las vidas, hacia el prójimo. Y no solamente eso, sino que, como dice en Dios no hay casualidades, hay propósito. Yo me iba a casar y entonces pues había una señora que iba a coordinar la boda y de momento pues nos renuncia, dice que no va a poder hacerlo y Dios vuelve y la pone en mi vida y ella me dice, mira, pues yo llevo 20 años coordinando bodas y me presto mi servicio para ti sin tener que pagarme nada. Y yo dije, wow, Dios mío, la verdad que tú siempre haces las cosas mucho mejor de lo que nosotros podemos esperar. Y yo le quiero dar las gracias, ¿verdad?, delante de la iglesia porque pues ha sido de mucha bendición a través, ¿verdad?, de todo ese conocimiento que ella tiene y pues eso eran también uno de mis sueños cuando saliera, poder casarme. Así que ella está ayudándome a que ese sueño se pudiera materializar en mi vida. También le quiero dar las gracias a mi papá por acompañarme el día de hoy, a mi suegra, que la amo mucho, y a Isia, ¿verdad?, por deleitarnos con esa adoración hacia el Señor. Pues vamos a Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para con los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y Pablo aquí nos está dando un resumen. A la iglesia de Roma le estaba dando un resumen acerca de la esclavitud, la condenación y el reino de pecado y el reino de muerte que habían venido sobre los hijos de los hombres y que habían dado dominio. ¿Y por qué para Pablo era tan importante que la iglesia pudiera conocer
cómo el pecado entró al mundo y cómo entró el mundo, el pecado entró al mundo, entró la muerte y cómo la muerte vino a enseñorearse sobre los hijos de los hombres, porque él predicaba las buenas nuevas del evangelio y para nosotros poder entender esas buenas nuevas de salvación, de redención, de libertad, pues es necesario nosotros poder entender la esclavitud en la cual nace todo hombre. Y él está relatando a la iglesia aquí de que el pecado vino a enseñorearse de la vida de los hijos de los hombres y al venir el pecado la muerte viene a tomar dominio. Y nosotros vemos que en el principio, cuando el hombre fue creado, el hombre no fue creado para que ni el pecado ni la muerte tomaran dominio sobre la vida de los hijos de los hombres, sino que dice la palabra que Dios creó todas las cosas para que el hombre se enseñorease de ellas, para que el hombre tomara dominio, para que el hombre sojuzgara las cosas. ¿Sabe? El hombre se constituía como aquello que fue imagen y semejanza de Dios. Imagen significa una representación visible de Dios. Eso es lo que significa la palabra imagen. El hombre era una representación visible de Dios, el cual venía como un rey a gobernar sobre todo lo que Dios había creado, pero el hombre tenía que sujetarse a Dios para que entonces él pudiera sujetar todas las cosas. Y cuando vemos que en el principio Dios puso al hombre, ¿verdad?, como esa imagen que reflejaba su poder, su gloria, su dominio, también tenía el hombre aquella semejanza. Y la semejanza significa que actuaba como Dios. Eso quiere decir que el hombre era una representación visible de Dios, que para poder ver a Dios, pues podías ver al hombre y era una representación visible de Dios porque el hombre fue creado a imagen y semejanza. Pero vemos que como el pecado, como dice la Escritura, entró al mundo, Satanás por medio del engaño, sabiendo de que el hombre apartado de Dios se iba a ser esclavo del pecado. Y cuando el hombre se hace esclavo del pecado, pierde su voluntad, pierde su libertad. Y vemos que cuando el pecado entró al mundo, dice que la Escritura habla del que el pecado viene como un rey. Ellos trataron de rechazar el reinado de Dios, a rechazar el árbol de la vida, a rechazar el conocimiento, ¿verdad?, que Dios le estaba suministrando cuando Dios creó al hombre, porque Dios puso delante del hombre, puso los animales para que le pusieran su nombre, para que el hombre comenzara a entender cómo iba a sojuzgar todo lo que Dios le había creado. Eso quiere decir que Dios le estaba suministrando al hombre un conocimiento para que el hombre pudiera tomar dominio sobre aquello que Dios había creado. Pero vemos que también había un árbol de la ciencia del bien y del mal, el cual si él comía de ese árbol iba a producir muerte en su vida. Al producir pecado iba a producir muerte. Y ese árbol de la ciencia del bien y del mal representa cuando el hombre se hace independiente de Dios y comienza a determinar lo que es bueno, lo que es malo en su vida. Y cuando el hombre comienza a determinar eso, rechazando ese conocimiento de Dios, rechazando esa verdad que Dios le ha dado al ser humano, pues realmente se hace esclavo del pecado y al hacerse esclavo del pecado viene la muerte. Y la muerte es la tragedia más grande que el ser humano puede experimentar. Todos aquellos que han perdido un ser querido pueden saber el dolor que puede causar la muerte de un ser querido. Es un vacío que deja en el corazón del hombre. La muerte trae un sufrimiento muy grande en aquellos que aman a esa persona porque saben que esa persona ha partido, se ha separado de nosotros entre los vivos. Y la muerte viene a traer ese sufrimiento y ese dolor y esa separación que Dios nunca estuvo en el plan de Dios. Cuando ahorita la muchacha estaba hablando de la adoración, que desde antes de la fundación del mundo, y yo estaba buscando la palabra fundación en el hebreo, y significa desde la eternidad. Sabe que ya desde la eternidad ya Dios había trazado un plan de cómo Él iba a redimir al ser humano. Desde la eternidad donde Dios habita, ya Dios se había puesto en su corazón de que Él iba a redimir al ser humano cuando el hombre cayera en el pecado. Y nosotros venimos y decimos, pero ¿por qué Dios permite que el hombre cayera en su pecado? Y es que así como los ángeles fueron puestos a prueba si querían el reino de Dios en su vida o si rechazaban esa voluntad perfecta de Dios, ese propósito de Dios, pues ellos también tenían el libre albedrío. Los ángeles tuvieron el libre albedrío como nosotros tenemos el libre albedrío de someternos a Dios voluntariamente o rechazar ese dominio de Dios y entonces nos hacemos esclavos del pecado y de la muerte.
Y vemos que cuando los ángeles se rebelaron, aquellos ángeles que se rebelaron contra Dios, pues ahí es que vino el pecado en este mundo. Vino el pecado, ¿por qué? Porque esos ángeles Dios le había dado un dominio sobre todo lo que Dios también había creado. Vemos en Apocalipsis que Dios le había dado dominio a los ángeles para que el sol, ¿verdad? Sobre los vientos. Y Dios lo había creado con poderes y a una autoridad, pero ellos se rebelaron contra esa autoridad que Dios le había delegado a ellos. Y ellos también cayeron en pecado, desobedeciendo a Dios. Y también ellos fueron separados de la presencia del Señor. También vino una muerte espiritual sobre aquellos que rechazaron el gobierno de Dios. Pero la diferencia entre los ángeles y los seres humanos es que los ángeles, como estuvieron en la gloria de Dios, no tienen la oportunidad de arrepentirse. No tienen la oportunidad de volver a experimentar la libertad gloriosa que ellos tuvieron cuando vivieron en la presencia del Señor. Y Dios, sabiendo de que el hombre, cuando fuera a pecar, Dios no le había dicho una palabra de restauración. Dios no le había dicho al hombre, si tú pecas, yo te voy a redimir, te voy a restaurar y voy a volver nuevamente a colocarte en la posición donde yo te coloqué. Sino que Dios le había dicho, ciertamente vas a morir si tú comes de este árbol de la ciencia del bien y del mal. Y vemos que cuando el hombre pecó contra Dios, vino la muerte espiritual sobre ellos porque el hombre fue separado de la presencia del Señor, fue sacado del huerto del Edén, y ahí nosotros podemos ver la muerte espiritual del hombre cuando es sacado de la presencia del Señor. Y cuando el hombre fue sacado de la presencia del Señor, nosotros podemos ver en los relatos de la Escritura de que el pecado comenzó a multiplicarse sobre la faz de la tierra y que Dios decidió exterminar todo lo que él había creado por cuanto los pensamientos y designios del corazón del hombre eran solamente el mal. Y vemos que el pecado abundó. Dios también envió palabras sobre ellos porque dice que Noé era pregonero de justicia. Dice que Enoc también había dicho de que Dios iba a traer juicio sobre aquellos, ¿verdad?, que vivían impíamente, lo dice en Judas. Y vemos que ellos también tuvieron el testimonio del arca de Noé, porque el arca de Noé era un testimonio del juicio que Dios había de traer. No solamente también tenían el testimonio de Noé, de Enoc, el arca, sino que también la conciencia es un testimonio de que cuando el hombre peca, aunque no tenga el conocimiento de la ley de Dios, la conciencia es un testimonio que te hace ver que tú has fallado, que no estás haciendo bien ante las cosas del Señor, porque siempre viene una conciencia acusadora cuando uno peca. Y vemos que a pesar de que ellos tenían toda esa revelación, ellos decidieron rebelarse en contra de Dios, pero dice que Noé halló gracia. Y ahí es donde primero vemos que la palabra gracia aparece por primera vez en la vida. Y la gracia viene de la palabra jesé en hebreo, que significa amor constante, significa amor al pacto, significa un favor inmerecido. Un favor inmerecido de que el hombre, Dios no tenía que redimirlo, pero Dios en su gracia desea extenderle su misericordia. Y muchas personas vienen y dicen que Noé halló gracia porque pues era un favor inmerecido que Dios deseaba otorgarle al ser humano. Pero cuando nosotros vemos en la Escritura de que Dios, cuando el hombre pecó, la primera promesa de las buenas nuevas de salvación que Dios dijo, que era que de la simiente de la mujer iba a nacer uno, el cual le iba a aplastar la cabeza a Satanás. Y desde que Dios dio esa promesa, Dios está anunciando las buenas nuevas del evangelio a los seres humanos, porque Dios dijo que del linaje de la mujer iba a nacer uno que le iba a quitar ese dominio que Satanás ahora había introducido en este mundo, trayendo el pecado, y al traer el pecado trayendo la muerte, y cómo la muerte viene a tomar señorío, porque dice que la Escritura que el pecado es como un rey y también la muerte es como un rey, y esos dos reyes emiten una ley en el cuerpo del ser humano, el cual produce muerte, separación del propósito de Dios. Y vemos que desde el comienzo Dios dio una palabra de restauración en su misericordia. ¿Por qué? Porque dice la palabra que su misericordia es para siempre. Y la palabra misericordia, vuelvo y les repito, lo que significa es amor constante. El amor de Dios es constante para con los hijos de los hombres. Porque Él siempre va a desear restaurar esa relación, porque Dios creó al hombre para que el hombre tuviese esa relación, esa intimidad con Dios. Y por eso Dios desea darle al hombre
esa libertad, la libertad de nosotros poder estar en la presencia del Señor, una libertad que nosotros desde el principio se perdió, pero que ahora en Cristo Jesús nosotros podemos tener la libertad. Pablo habla de que ahora nosotros tenemos la libertad de poder entrar al lugar santísimo, tenemos la libertad de tener ya no tener una conciencia acusadora, de no tener una conciencia culpable dentro de nosotros, porque esa es la libertad que Cristo Jesús vino a darle al mundo. Esas son las buenas nuevas de salvación que nosotros profesamos, que nosotros deseamos que los otros conozcan esa libertad cuando vemos matrimonios destruidos, cuando vemos personas en adicción, cuando vemos personas que destruyen su vida por sus malos actos. Y yo puedo ser testigo, ¿verdad?, de lo que es vivir en la esclavitud. Porque a la edad de los 12 años, yo deseando obtener los bienes de este mundo, deseando tener un nombre, deseando la vanagloria de este mundo, comencé a ser esclavo del pecado. Y es que a pesar de que yo había sido criado en colegios cristianos, tenía conocimiento de que había un Dios, no entendía el evangelio como lo entiendo ahora. Y me acuerdo que al yo poder tener ese conocimiento, a mí me agradaba ir a la iglesia. Desde muy pequeño, mis padres, ¿verdad? Mi papá tenía un liquor store, mi mamá trabajaba como contable en una iglesia. Y mis padres, pues, a pesar de que ellos no eran practicantes del cristianismo ni iban a una iglesia, siempre desearon que nosotros tuviéramos el conocimiento de Dios, porque siempre se esforzaban en que nosotros estuviéramos en colegios cristianos. Y eso me sirvió de mucho porque me ayudó a reconocer de que había un Dios. Y ese reconocimiento de yo reconocer de que había un Dios me sirvió de mucho, muchas veces. ¿Por qué? Porque cada vez que mi vida estaba en peligro, yo podía clamar a ese Dios que me habían predicado en los colegios. Y de esa manera muchas veces mi vida fue librada a reconocer esa verdad de que había un Dios. Y me acuerdo que a la edad de los 12 años, a pesar de que a mí me gustaba ir a la iglesia, yo le decía a mi mamá que me pusiera el despertador para yo ir a la iglesia. Y yo iba solito a la iglesia, me iba en Fortran, me iba caminando. Y a mí me agradaba, de mis únicos 3 hermanos, el único que le decía a mi mamá, ponme el despertador para ir para la iglesia, era yo. Pero al yo no tener conocimiento de la palabra del Señor, pues verdaderamente si es aquellos que tienen conocimiento y el enemigo muchas veces puede engañar la mente y el corazón del ser humano. Imagínate una persona que no tenga conocimiento de la libertad, de las buenas nuevas de salvación que Cristo Jesús había venido a ofrecerle al mundo entero. Y a la edad de los 12 años comienzo a querer conocer otro camino. Me gustaban las cosas de Dios, me gustaba ir a la iglesia, pero a la edad de los 12 años mi papá tenía un liquor store al frente de un residencial y yo comenzaba a pasarme, ¿verdad?, al frente del residencial porque al negocio de mi papá llegaban los que mandaban en el caserío y ellos llegaban con sus prendas, con sus carros, un nombre, todo el mundo los respetaba cuando ellos llegaban, muchas veces los veían esas personas como si fueran héroes y eso comenzó a llamarme la atención de querer conocer el mundo. ¿Y por qué es tan importante nosotros como iglesia enseñarle a los jóvenes la palabra del Señor? Porque realmente si nosotros no le damos el conocimiento de la palabra de Dios, pues el mundo también está dispuesto y el enemigo también está dispuesto a enseñar a nuestros jóvenes. Está dispuesto a enseñarle lo que es lo malo, lo que lo va a llevar a la destrucción, porque el enemigo, ese es el plan de Dios. Ese es el plan del enemigo, matar, robar y destruir. Y el plan de Dios es traer libertad de esa corrupción de pecado que viene a enseñorearse de la vida de los hijos de los hombres y la cual trae sufrimiento y dolor. ¿Y por qué le digo esto? Porque yo lo experimenté desde muy joven, esa esclavitud de pecado, y yo comencé a conocer todo lo que es el mundo de maldad, cómo controlar un caserío, cómo bregar con un arma. Y ese conocimiento del mal me llevó a mí a ver tantas desgracias en mi vida. Porque la primera desgracia que yo vi a la edad de los 14 años, cuando me regalaron mi primer punto de droga, fue que yo perdí la libertad de ser un ser humano normal. Yo no podía andar por ahí, montarme en un carro tranquilo, porque a la edad de los 15 años comenzaron a buscarme para quitarme la vida. Me hicieron heredar un punto de droga, pero también me hicieron heredar guerras, problemas que tenían mis amigos, y yo realmente me convertí en un esclavo del mal. Y me acuerdo que en esa esclavitud yo pensaba que la única manera que yo podía librar mi alma era estando armado. Comencé a sentir la necesidad de tener que estar armado para todos lados porque ya mi vida corría peligro, ya me estaban buscando, me tuve que ir a vivir en casa de mis padres en una urbanización con piscina,
me tuve que ir a vivir al caserío porque era el lugar donde yo creía que yo estaba seguro. Con tan solamente 15 años y no sabiendo que la necesidad más grande que yo tenía en mi vida era de entender la palabra del Señor. Esa era la necesidad y es la necesidad más grande que tiene el ser humano. ¿Por qué? Porque esta palabra es conocer el corazón de Dios, porque todo lo que dice aquí, y dice y dijo Dios, y todo lo que dice que de la abundancia del corazón habla la boca, y sabemos que toda esta palabra fue dicha por Dios. ¿Por qué? Porque Dios está dando a entender el corazón de Él, de cómo Él ama al ser humano, de cómo Él desea que el ser humano sea restaurado nuevamente en tener una relación con Dios. Y el tener una relación con Dios pues nos trae muchos beneficios, muchas bendiciones, porque realmente pues tenemos alguien con quien contar. Muchas veces nosotros como padres, a nosotros queremos a lo mejor darle muchas cosas materiales a nuestros hijos, pero realmente yo te puedo decir que el conocimiento hacia Dios es la mejor herencia que nosotros podemos darle a un joven. ¿Sabes por qué? Porque en los momentos cuando tú no puedas estar, en los momentos cuando mis padres no pudieron estar a mi lado, el único que yo podía clamar para que librara mi vida de la muerte, para que me liberara del peligro, para que me ayudara en tantas circunstancias que yo mismo me había metido en ellas, fue Dios. Esa es la mejor herencia. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo me sentía triste, cuando me sentía angustiado, el que me redimía de esa angustia, de ese dolor, de esos pensamientos que venían sobre mi vida para hacerme sentir que mi vida no valía nada, el único que estuvo siempre dispuesto y que siempre va a estar dispuesto para el ser humano es Dios. Y me acuerdo que a la edad de los 15 años me voy de en casa a vivir de en casa de mis padres y mi hermano mayor me decía, Ale, tú sabes que ese camino donde tú estás va a terminar muerto, va a terminar preso. Y me acuerdo que yo, queriendo reconocer esa realidad que me iba a tener que tocar vivir en algún momento de mi vida, pues pensaba que mi hermano me decía eso porque no podía tener todas las cosas que yo tenía. Yo a los 16 años tenía carro, tenía motora, tenía prenda, tenía dinero guardado. Y mi hermano, trabajando con mi papá, no podía tener todas las cosas que yo tenía. Pero él me decía eso porque era una realidad que él había visto, que él llevaba trabajando con mi papá desde muy pequeño al frente de ese residencial y él veía que todos terminaban muertos o presos. Y él me estaba diciendo una verdad que en algún momento yo tenía que enfrentar, pero que muchas veces nosotros como seres humanos nos dicen la verdad. Tus padres te dicen, mira, no hagas esto porque te va a pasar esto, porque ellos te hablan a través de la experiencia, de lo que han visto, de lo que han vivido. Y nosotros pues muchas veces como jóvenes pues nos creemos que nosotros nos la sabemos toda y pensamos que realmente pues nuestros padres son anticuados y que nosotros somos más inteligentes. Y yo pensando de que mi hermano me decía eso porque realmente, ¿verdad?, no podía tener todas las cosas que yo tenía, pues realmente pues no tomaba el consejo que ellos me estaba dando. Y me acuerdo que él le decía a mi mamá, mami, prepárate porque a Ale ya mismo le van a quitar la vida. Sabía que me estaban buscando, él sabía todos los peligros que se enfrentaba a mi vida. Y él le decía a mi mamá que se preparara. Y me acuerdo que ese día que mi hermano lo mataron, porque pues él fue el que mataron, no fue a mí. Me acuerdo que ese día que mataron a mi hermano, yo me sentí tan y tan culpable porque mi hermano era el ejemplar de la casa, era el que trabajaba con mi papá en Liquid Store, era el que estudiaba criminología en la universidad, era el ejemplar, el hijo ejemplar de la casa, el primogénito. Y cuando mi hermano lo mataron por causa de, ¿verdad?, de yo haber escogido el mundo del narcotráfico, yo me sentía sumamente mal, me sentí una vergüenza delante de mis padres. Desde ese día yo no volví a mirar los ojos de mis padres a los ojos porque sentí esa culpabilidad, sentí esa vergüenza de que mi hermano había muerto por causa de yo haber estado en esos malos caminos. Y me acuerdo que esa fue la segunda consecuencia que yo tuve que experimentar en mi vida, de vivir en esa esclavitud de pecado, de vivir en esa esclavitud separado de la voluntad y del propósito de Dios. Y me acuerdo que mis padres, tratando de que yo me fuera para Estados Unidos, yo no me quería ir para Estados Unidos, entró una rebeldía en mí, una sed de venganza. Yo sentía que ya mi vida no valía nada, sentía de que ya había tomado el error de estar en el mundo del narcotráfico y que ya yo no podía cambiar mi presente ni mi futuro. Y ese engaño el enemigo lo había puesto sobre mí, porque de esa manera que el enemigo muchas veces nos hace sentir acusado, nos hace sentir en vergüenza por acciones, por pecados que hemos cometido en el pasado, pues muchas veces trata de hacer sentir al hombre en esa miseria,
porque eso es lo que deja la esclavitud. Cuando uno vive una esclavitud de pecado, uno vive en una miseria. Por eso tú ves muchas personas que dicen, yo me siento aborrecido. ¿Por qué? Porque no le encuentran sentido a la vida, no le encuentran propósito. ¿Por qué? Porque hay una miseria dentro de ellos, que es la esclavitud del pecado, que lo cual lo hace sentir esa miseria. Le hace sentir esa vergüenza, ese dolor por causa del pecado que han cometido, no sabiendo que Dios siempre está presto para extender su misericordia y su perdón. No sabiendo que Dios siempre está presto para darle un nuevo comienzo al ser humano, porque eso es lo que Dios está haciendo a través del Evangelio, permitiendo que las personas puedan tener ese nuevo comienzo con Él, donde ellos puedan ser nuevamente restaurados en una relación con Dios. Y me acuerdo que cuando mataron a mi hermano, sentí esa culpabilidad dentro de mí, que muchas veces esa culpabilidad me hizo perder el valor hacia mi propia vida. ¿Y por qué le hablo esto? Porque hay muchas personas que se sienten culpables de sus pecados. ¿Por qué? Porque es una condición que realmente vive y experimenta todo ser humano. Todo ser humano ha pecado contra Dios. Dice que todos hemos pecado contra Dios, que todos estamos destituidos de la gloria del Señor, por cuanto todos hemos pecado. Y vemos que el pecado muchas veces nos hace sentir esa miseria. Yo me acuerdo que yo mirando las películas acerca de la esclavitud, y tú puedes vivir como vivía un esclavo. Un esclavo vivía, realmente no tenía voluntad, porque la voluntad de esa persona estaba sujetada a su amo. Y cuando nosotros vivimos esa esclavitud, nosotros muchas veces deseamos querer hacer el bien. Deseamos hacer las cosas bien, pero vemos que no podemos. No hay manera de que si Jesucristo no nos liberta, no hay manera de que nosotros podamos ser libres. Por eso dice la palabra que si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres, porque el único que puede libertar al hombre, el único que puede pagar el precio de esa esclavitud en la cual el hombre vive, es Jesucristo. Y ese pago Él lo dio en la cruz del Calvario para poder darnos a nosotros una redención, para poder libertarnos de la culpa, de la vergüenza, de la miseria, del sufrimiento, del dolor que causa el pecado. Porque ese pecado que yo cometí de escoger de estar en el narcotráfico, ese dolor lo tuvo que experimentar yo, mi familia, mis padres. El dolor de la muerte, eso es parte de la esclavitud en la cual el hombre, ¿verdad?, trajo sobre sí a través del pecado. Y vemos que cuando yo experimenté esa culpabilidad, hace poco yo estuve en Vieques y una mamá había perdido a su hijo, y ella se sentía culpable de haber trabajado tanto y no haber estado más atenta a sus hijos. Se sentía culpable de que muchas veces a lo mejor no pudo estar con él en ese momento de que perdió la vida. Bueno, cuando tantas culpabilidades que el enemigo trata de poner sobre la vida de los hijos de los hombres, tanta culpabilidad que el enemigo trata de poner, y esa culpabilidad que el hombre siente y experimenta es para hacerla sentir que su vida no tiene ningún valor, es para hacerla sentir de que todo se ha acabado, de que todo ha terminado, cuando no es así. ¿Por qué? Porque vemos que Dios siempre estuvo dispuesto a darle libertad a los hijos de los hombres. Vemos desde el principio, Él dio la promesa de que de la simiente de la mujer, y si Dios decidía destruirla a todo ser humano, y Noé no hallaba gracia ante los ojos de Dios, favor inmerecido, entonces ¿cómo se iba a cumplir la promesa de Dios? ¿Cómo se iba a poder cumplir esa promesa que del linaje de la mujer iba a nacer uno que le iba a quitar a Satanás ese dominio, ese imperio de pecado y de muerte que había traído sobre el mundo entero? Y vemos que cuando yo me encontraba en ese sentido de culpabilidad, yo perdí el valor hacia mi propia vida. Perdí el valor hacia la vida de las demás personas. Por esa culpabilidad muchas veces yo arriesgaba mi vida y ponía mi vida en peligro tratando de escapar de ese sufrimiento, de ese dolor, de esa miseria, de esa culpabilidad, de esa vergüenza que causaba el pecado en mi vida. Y me acuerdo que cuando yo experimenté eso, muchas veces traté de que mi vida, ¿verdad?, exponiéndola para que mi vida perdiera la vida, no sabiendo que Dios tenía tantas bendiciones para mí, no sabiendo que Dios tenía tantas promesas para mi vida. Y yo digo, wow, si yo entregando todo por la calle, solamente la calle lo único que me pagó fue con traición, me pagó con prisión. Y Dios queriendo traer tantas bendiciones sobre la vida mía, como también quiere traer sobre la vida de los hijos de los hombres, porque el deseo de Dios es traer bendición al ser humano. Desde el principio Dios está bendiciendo al hombre. Lo bendijo para que se multiplicara, lo bendijo para que pudiera
tener la capacidad de señorearse sobre todo lo que él había creado. Y yo reconociendo ese propósito de Dios, tratando como el primer Adán y el primera Eva de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Lo único que producía en mi vida eran frutos de pecado, de muerte. Y me acuerdo que cuando yo comencé a experimentar ese sufrimiento, ¿verdad?, de la muerte de mi hermano, pues se comenzaron a multiplicar mis problemas. Porque los mismos amigos míos que me habían enseñado cómo se brega con un arma, los que me habían regalado el punto de droga, los que me habían enseñado todo ese mundo de maldad, ellos mismos tomaron la decisión de quitarme la vida. Y es que yo me convertí en un joven que no respetaba a nadie y ellos ya comenzaron a verme a mí como una amenaza para ellos también. Y me acuerdo que tomaron la decisión de quitarme la vida y yo me enteré por la gracia y la misericordia del Señor y me voy del caserío y comienzo a tener problemas con los que eran mis amigos y con los que eran sus enemigos, que yo heredé esos problemas de ellos, y comienzo a tener problemas con todo el mundo. Mis problemas se multiplicaron. Solamente habían pasado 6 meses de la muerte de mi hermano y yo comienzo a experimentar más sufrimiento, y no solamente yo, sino mi familia, porque muchas veces nosotros pensamos que nosotros tomamos las decisiones y que nosotros pagamos nuestras acciones, pero realmente cuando el hombre peca, así como Adán pecó, trajo una consecuencia sobre toda su descendencia. Todavía su descendencia no había nacido, pero estaba en sus lomos, y todavía esa descendencia, al él pecar, trajo una esclavitud sobre todo ser humano. Como dice la Escritura, que todos hemos pecado y todos tenemos esa naturaleza pecaminosa de rechazar el propósito de Dios. Y cuando nosotros rechazamos ese propósito de Dios, vemos tanta desgracia. Muchas veces las personas le echan la culpa a Dios, que por qué hay tantas enfermedades, por qué Dios permite tantas muertes, tantas desgracias. Y es que Dios permite, pero no es la voluntad perfecta de Dios. Dios permite que pasen ciertas cosas porque Dios le dio el libre albedrío al hombre. Y si al Dios darle el libre albedrío al hombre, el hombre puede determinar de hacer lo bueno o lo malo. Dios le dijo a la descendencia de Israel, le dijo, yo he puesto delante de ti la vida o la muerte. Y lo hizo desde el huerto del Edén. Él le dio, ahí estaba el árbol de la vida y también estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Sabe que Dios desde el principio ha puesto al hombre para escoger el camino angosto o el camino ancho, el camino hacia el cielo, el camino hacia el infierno, el camino a la libertad o el camino a la esclavitud. Dios siempre le ha dado el libre albedrío al hombre de escoger, porque Dios desea que el hombre lo obedezca y le ame, que le salga del corazón. Muchas veces nosotros cuando tenemos hijos, nosotros deseamos que nuestros hijos hagan las cosas, que lo hagan porque quieren hacerlo, porque anhelan, porque nos aman o porque están agradecidos con nosotros. Tú no quieres que tu hijo haga algo a regañadientes, lo hizo, pero no es el mismo fruto cuando él lo hace con amor, cuando lo hace porque desea agradarte, porque desea que complacerte. Y Dios desea que el hombre le ame con una naturaleza de un fruto del corazón, de que el hombre pueda deleitarse en hacer la voluntad del Señor, porque entonces en esa obediencia es que Dios va a hallar complacencia, como la halló en Cristo Jesús. Y me acuerdo que comienzo a experimentar muchas situaciones porque esos mismos amigos míos que me habían enseñado el mundo del narcotráfico, que me hicieron heredar un punto de droga, también me hicieron heredar muchas desgracias a mi familia. Y es que esos mismos amigos míos, al no poder quitarme la vida, pues tomaron la decisión un día de entrarle a tiro al negocio de mi papá con él adentro. Después le quemaron el negocio a mi papá. La casa de mis padres le dieron más de 200 impactos de bala. Mi hermano pequeño lo confundieron conmigo y le dieron unos tiros en las piernas, cuando mi hermano tampoco pequeño estaba en ese mundo del narcotráfico. Y yo, en mi rebeldía, en mi ignorancia, pues seguí en ese mundo de pecado, en ese mundo de maldad, sin detenerme, a pesar de que yo estaba trayendo tanto sufrimiento y tanto dolor a mi familia. Y yo mirando hacia atrás, yo realmente no estaba amando ni a mí mismo ni amaba a mi familia, porque si yo hubiese amado a mi familia, hubiese tomado la decisión de no seguir en ese mundo de maldad. Y me acuerdo que a mi familia experimentar todas esas situaciones, yo me convertí en un joven que yo perdí el amor hacia todo el mundo. No tenía amor hacia nada ni hacia nadie. Todos los días tenía que reprimir esos sentimientos de amor que yo pudiera sentir. Y me acuerdo que al yo estar reprimiendo esos sentimientos de amor,
Para ese tiempo yo había controlado más de 8 residenciales en el área metropolitana, residenciales que yo nunca había nacido ni me había criado en ellos. Muchas veces puse mi vida entrando a esos residenciales para tomar el control. Y me acuerdo que comienzan a buscarme a los federales, se llevan a mi papá preso. Mi papá nunca bregó con narcotráfico, pero a las 2 semanas de no haberme agarrado, pues lo meten dentro del indictment, lo ponen en conspiración y se llevan a mi papá. Mi papá tiene que estar preso, está en la cárcel con los que eran mis enemigos, que estaban presos. Tenía que estar en un hueco porque le preguntaban dónde yo estaba. Tuvo 3 meses en un hueco. Y mientras yo estaba escapándome de Dios, escapándome de la policía, yo le digo a Dios que me ayude a ser igual que antes, porque ya yo no siento sentimiento ni amor hacia nada ni hacia nadie. Y tú sabes lo que tú sentirte que estás viviendo, pero tú no sentir amor hacia nada ni hacia nadie y sentirte muerto por dentro. Yo le dije a Dios, Señor, ayúdame a ser igual que antes cuando yo era pequeño, porque yo deseaba nuevamente tener una conciencia limpia, una conciencia que yo todos los días tenía que autojustificar el pecado que hacía para poder endurecer esa conciencia, para poder tratar de silenciar esa conciencia. Y me acuerdo que le dije a Dios que me ayudara a ser igual que antes cuando era pequeño. Yo quería volver a ser un niño. Yo quería volver a ser un ser humano normal, que todos los días no tenía que estar pendiente de cuidarme quién me iba a quitar la vida. Todos los días yo decía, ¿quién será el que me va a quitar la vida? ¿Quién será el que me va a matar? Todos los días tenía que cuidarme de mis enemigos, tenía que cuidarme de mis amigos, tenía que cuidarme de la policía que no me agarraran. Y era una constante depresión que yo llevaba en mi mente. Y me acuerdo que yo le dije esas palabras a Dios y Dios comenzó a quebrantarme. Dios comenzó a quebrantarme de tal manera que pusieron 100 agentes a buscarme y yo me tranco en un apartamento 6 meses. Y cuando me tranco en ese apartamento 6 meses, Dios comienza a tratar conmigo porque comencé a experimentar la soledad. Y la soledad para mí es algo que cuando el hombre experimenta la soledad, yo creo que eso es un arma destructiva tan y tan grande. Porque cuando yo comencé a experimentar esa soledad, realmente muchas veces me sentía en angustia, en depresión. Y me acuerdo que yo comencé a experimentar un quebranto tan y tan grande a través de la soledad, que en los sueños, cuando yo iba a dormir, yo podía ver una escena de mi pecado y me acuerdo que yo me levantaba con la mente turbada, me levantaba angustiado. Y volví y dormía volvía, veía esa escena de mi pecado y me levantaba con la mente turbada y angustiado y pensaba que ya me iba a volverme loco. Y me acuerdo que yo comencé a poner música cristiana, porque de esa manera yo decía, bueno, pues a lo mejor así voy a poder dormir en paz. Y realmente pues podía dormir en paz cuando yo dormía con música cristiana. Y me acuerdo que mandé a buscar una Biblia con un amigo mío y ese amigo mío había sido cristiano. Y yo pues tenía que saber con quién yo iba a mandar a buscar una Biblia, porque esa Biblia que yo había mandado a buscar, si yo la mandaba a buscar con uno de los amigos, con cualquier amigo mío que no tuviese ese temor hacia Dios, iba a pensar que yo tenía miedo, que yo podía salir delatándolo, y realmente eso podía exponer más mi vida en un peligro. Y me acuerdo que me traen la Biblia, leo la palabra del Señor y la palabra del Señor me daba paz. Una paz que yo no podía hallar a través ni del dinero, ni del poder, ni de la fama que yo tenía. Yo no podía hallar esa paz teniendo los bienes de este mundo. Todo lo que yo quería, pues realmente no me daba esa paz. Y me acuerdo que yo comencé a comprender que yo dependía de Dios, por más que yo tratara de caminar fuera de la voluntad de Dios, fuera del propósito de Dios, por más que yo tratara de alejarme de Dios, yo tenía que depender de Dios para todo. Dependía de Dios para poder dormir, porque tenía que poner música cristiana. Dependía de Dios para poder tener paz leyendo la palabra del Señor. Dependía de Dios cada vez que mi vida estaba a punto de perder la vida, porque fueron muchas las veces que la vida mía estuvo a punto de perder la vida. Me acuerdo de tantas que fueron las veces que Dios me libró. Y yo digo, Dios mío, ¿por qué tú tuviste tanta misericordia de mí? ¿Por qué? Porque la realidad es que en Ezequiel 18 dice de que a Dios no le agrada la muerte del impío. Por eso vemos que muchas veces las personas dicen, pero Dios sigue retardando su promesa, la promesa de su advenimiento, la promesa de su venida. Y es que la voluntad de Dios, dice la Escritura, que la voluntad de Dios es que todo hombre proceda al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios, de que el hombre pueda hallar su perdón, pueda hallar su misericordia. Y vemos que Dios preserva al pecador
para que entonces pueda, donde abundó el pecado, pueda abundar la gracia del Señor. Y vemos que muchas veces Dios preserva al pecador porque Dios no desea que el hombre muera en sus delitos y pecados. Porque cuando el hombre muere en sus delitos y pecados, eternamente Dios sabe que esa persona eternamente va a estar separada de Dios. Eternamente esa persona va a estar fuera de la eternidad que Dios desea darle al ser humano. Va a estar eternamente separado de las bendiciones del Señor. Y como Dios sabe que esa persona eternamente va a estar separado de la voluntad de Él eternamente y que Satanás va a tener una victoria eterna si esa persona muere en sus delitos y pecados, por eso vemos que Dios sigue retardando sus promesas porque Dios desea tratar con el corazón del ser humano para que el ser humano entonces pueda abrazar ese perdón y esa misericordia que Dios ofrece a través del Evangelio. Y me acuerdo que mientras Dios iba quebrantando mi vida y mientras yo iba entendiendo que yo necesitaba de Dios, al poco tiempo de pasar esa experiencia, me agarra la policía y comienzan a llegarme cartas de personas cristianas que me decían que Dios los ponía a orar por mí. Todo ese tiempo que yo estuve prófugo, y entre ellas, ¿verdad? Pues estaba Nixie, que ella me decía que desde que yo estaba prófugo, ella sentía un amor de orar por mí. ¿Y por qué la iglesia y por qué tantas personas Dios las ponía a orar por mí? Porque sabían de que había alguien que me podía libertar de esa esclavitud. Todo lo que se hablaba de mí en las noticias eran cosas malas. Pero aquel que ha tenido una relación con Dios y ha experimentado la libertad que Dios le da al ser humano, sabe de que Dios puede hacer algo en el corazón de esa persona. Por eso es que si tú ves que tu hijo vive en una vida desordenada, en pecado, tú no lo sueltes nunca de la oración. Tú siempre tienes que estar manteniéndote, presentando en la presencia de Dios. Y cada vez que tú lo veas en pecado y en esclavitud, declara la libertad gloriosa que Cristo Jesús puede producir en su vida. Porque realmente Cristo Jesús puede libertar, puede cambiar el corazón del ser humano, puede guiar al hombre al arrepentimiento. Y me acuerdo que me llegaron un montón de cartas de personas cristianas que habían estado orando por mí. Una persona que el día que me agarraron me dijo que Dios lo había puesto en oración y ayuno ese día que me agarraron. Y es que había una tarjeta roja de parte de la policía para dispararme porque veían que yo era un peligro. Y me acuerdo que ese día pues Dios me libró de que también me quitaran la vida. Y un pastor, el pastor Edgardo Bray, se interesó en ir a verme y él quería pues llevarme el evangelio, a pesar de que yo a lo mejor iba a hacer un montón de años en la prisión, a pesar de que a lo mejor él pensaba que yo nunca iba a salir de la prisión. Él sabía que yo necesitaba ese perdón de Dios. Y por eso es la necesidad de que la iglesia siempre salga a predicar ese perdón de Dios, porque es una necesidad que tiene todo ser humano. Todo ser humano que ha pecado contra Dios, todo ser humano que se encuentra alejado de Dios, necesita ese perdón, porque ese perdón es lo único que lo va a poder restaurar. Ese perdón es lo único que va a poder devolverle al hombre lo que el enemigo le ha robado a través de la esclavitud del pecado. Y me acuerdo que cuando ese pastor fue a verme, él me leyó Isaías 61, que dijo que Dios vino a sanar a los quebrantados de corazón y darle libertad a los cautivos y pregonar libertad a los presos. Y cuando yo escuché ese texto, yo me sentí tan identificado porque yo tenía tantas heridas en mi corazón. Había visto tantos amigos míos morirse, había visto tantas veces tanta maldad en este mundo que yo me sentía muy herido en muchas cosas. Y me acuerdo que yo no quería recibir al Señor porque yo estaba en una prisión y todavía tenía un celular ilegal, seguía controlando, seguía obteniendo dinero del narcotráfico. Y me acuerdo que él seguía yéndome a ver todos los martes y la palabra de Dios como un martillo. Por más que tú pienses que esa persona no está escuchando la palabra del Señor, sabes que la palabra de Dios está haciendo un trabajo en el corazón del hombre. Dice que la palabra de Dios dice que es más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta las coyunturas, los tuétanos y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y me acuerdo que cuando él me iba a predicar la palabra del Señor, esa palabra de Dios era como un martillo que iba quebrantando esa dureza que había en mi corazón. Y a la quinta vez que él fue a llevarme la palabra del Señor, yo sentía mi alma como un alma cansada, porque el pecado trae un cansancio en la vida del hombre. Tú has visto personas que ya se dicen, me siento aborrecido, me siento cansado. Y una persona que se siente cansada es porque hay un peso de pecado en su vida.
Y yo me acuerdo, por eso es que Jesucristo dice, venid a mí todos los que estéis cargados, que yo los haré descansar, porque el pecado trae angustia, el pecado trae sufrimiento, el pecado trae un peso sobre emocionalmente en la vida del hombre. Y me acuerdo que cuando yo me sentía tan y tan cansado, sentía mi alma como si yo tuviese 100 años. O sea, todas las cargas de pecados que yo tenía en mi corazón, tantas culpabilidades que llevaba dentro de mí, tanta miseria que yo sentía de haberle fallado a mis padres, haberle fallado a tantas personas, que me acuerdo que ese día que él me dijo, ¿tú quieres aceptar? Él no sabía que yo me sentía así. Él no sabía que yo me sentía que yo iba a tirar 2 suspiros y sentía que ya iba a desmayar. Y me acuerdo que ese cansancio fue lo que me llevó a los caminos de Dios. Cansado de ver consecuencias en mi vida, cansado de hacer mi voluntad, porque muchas veces la voluntad, ese libre albedrío que Dios te da, te cansa también de tú hacer tu voluntad, porque ves tantas consecuencias en tu vida que viene un cansancio. Y me acuerdo que ese día que yo me sentía tan cansado, él me dijo, ¿tú quieres aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador? Ese día él no tuvo que predicar mucho. Me dijo, ¿tú quieres recibir a Jesucristo como Señor y Salvador? Y yo le dije que sí. Y ese día que yo acepté a Jesucristo como Señor y Salvador, le puedo decir que yo experimenté la paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Esa paz que Dios me dio, sabes que yo nunca había experimentado una paz tan linda, de haberme reconciliado con Dios. Hay muchas veces que nosotros no tenemos paz porque a lo mejor nos hace falta reconciliarnos con alguien. Te lo digo yo por experiencia propia, que muchas veces he tenido que buscar reconciliarme con alguien porque no tengo paz hasta que no me reconcilie con esa persona, hasta que no le pida perdón. Y me acuerdo que esa paz que yo comencé a experimentar cuando acepté a Jesucristo, esa paz me marcó mucho. ¿Por qué? Porque esa conciencia acusadora que yo tenía todos los días se silenció dentro de mí y comencé a sentir un gozo de tener una relación con Dios. Yo había experimentado cuando estaba en el mundo, un evangelista, yo estando en el mundo buscándome, yo mandé a buscar un evangelista porque me fueron a entregar como $40,000. Cuando me fueron a entregar esos $40,000, yo no podía tocarlo, sentía asco. Y me acuerdo que el amigo mío me decía, mira, cuenta ese dinero. Y yo le decía, no, yo lo cuento después porque cuando lo fui a tocar me daba un asco bien grande. Y yo mandé a buscar a ese evangelista porque yo pensaba que me estaba volviendo loco porque a mí me encantaba hacer dinero y ahora pues me está dando asco, no lo puedo tocar, no lo puedo contar. Y yo pensaba que me estaba volviendo loco. Pero cuando yo comencé a experimentar ese gozo que tú tienes cuando tu vida se reconcilia con Dios, cuando esas cargas de pecado se desprenden de tu vida, yo comencé a sentirme un gozo estando en una cárcel, esperando que me dieran un montón de años. Comencé a sentir ese gozo, que ese gozo fue lo que me motivó a seguir buscando de la presencia del Señor. Y como le dije, cuando yo vine a los caminos de Dios, yo vine con malos pensamientos, con ira, con enojo. Y me acuerdo que esa vez que yo le entregué mi vida al Señor, yo me acuerdo que yo le dije a Dios que me ayudara, que yo tenía la voluntad de seguirlo, pero que yo no tenía la fuerza, porque yo no tenía la fuerza para desprenderme de mis amigos, para desprenderme del dinero que yo recibía del narcotráfico. Yo no tenía la fuerza realmente. Muchas veces nosotros no vamos a tener la fuerza. Hay muchas veces personas que piensan, no, yo voy a cambiar y después que cambie, yo no estoy listo. Mira, la realidad es que sabes que cuando tú vienes al Señor, tú tienes que entregarte así como estás, sucio, en tus pecados. Mira, yo tenía malos pensamientos, yo hablaba malo, yo era un desastre. Yo vine a Dios porque realmente sabía que si yo no aceptaba a Dios, yo sentía que yo me iba a morir. Y me acuerdo que yo vine al Señor y le dije a Dios que yo tenía la voluntad, pero yo no tenía la fuerza. ¿Sabes qué? Dios me dio la fuerza. Vendí el celular ilegal que tenía, me alejé de mis amigos, me alejé de recibir el dinero del narcotráfico y comencé a dar pasos de fe. Hablaba mal o me sentía mal, el Espíritu Santo se contrictaba, me sentía mal, me sentía sucio. Tenía que ir a la oración para poder volver a sentir ese gozo y esa paz que yo había experimentado cuando recibí a Jesucristo como Señor y Salvador. Y ahí fue que comencé a caminar en fe. Me acuerdo que a los 6 meses dejé de hablar malo. Yo hablaba, todas las palabras que salían de mi boca eran malas. Y ahora Dios había tratado, yo me sentía tan sucio, tan mal cuando hablaba malo, que a eso yo nunca había experimentado eso cuando yo no había tenido a Cristo. Y era que había nacido en una esclavitud de pecado heredada de Adán y de Eva, y que ahora yo comencé a experimentar esa libertad que Cristo Jesús da, de no estar esclavizado a decir palabras maldicientes.
Y me acuerdo que yo comencé a dar pasos de fe y el pastor firmó 20 años, a los 3 meses firmó 20 años. El pastor me dice, mira, sabes que Dios te va a sacar antes de tiempo y tú vas a salir a predicarle a muchas personas. Y cuando él me dijo eso, pues yo no le creía, porque realmente yo tenía una poca fe. Yo estaba buscando del Señor porque realmente pues lo necesitaba en mi vida. Y me acuerdo que cuando él me dijo eso, yo pensé que él se estaba volviendo loco, me estaba diciendo eso para que yo me motivara en las cosas del Señor. Y realmente pues, porque yo pensaba que yo no podía predicar la palabra de Dios, porque yo no conocía la Escritura. Yo leía la Biblia cuando me entregué al Señor y yo no podía entender completamente la palabra del Señor, pero aunque no la entendía, seguía leyendo. Y me acuerdo que, pero sí yo podía ver el resultado de esa confesión. Podía ver de que mi vida estaba siendo transformada, estaba siendo cambiada. Y me acuerdo que cuando él me dijo eso, que me iba a sacar antes de tiempo, yo no le creí porque me faltaban de ver muchos casos estatales. Me sacan de Puerto Rico y todos los días, a pesar de que yo tenía una conciencia limpia, yo le decía a Dios todos los días que me dejara saber si realmente Él me había perdonado de todos mis pecados. Porque humanamente, al tener una mente, no la mente de Cristo y no conocer la palabra del Señor, yo pensaba y limitaba ese perdón de Dios. Como muchas veces nosotros que hacemos algo malo y pensamos que Dios no nos puede perdonar. Y me acuerdo que cuando yo le decía a Dios, Señor, déjame saber si tú realmente me has perdonado. Y eso fue un hueco cuando Dios se reveló por primera vez en mi vida, en Miami, en un edificio. Yo estaba en el piso como 15, estaba solo en una habitación y en un sueño Dios me dijo, las cosas pasan y todas son hechas nuevas. Y me acuerdo que cuando Dios me dijo esas palabras, yo comencé a experimentar la libertad de sentirme miserable. ¿Por qué? Porque cuando yo leía la Escritura yo no me sentía digno de las bendiciones de Dios. No me sentía digno porque yo había pecado tanto contra Dios. Cada vez que leía la palabra yo podía ver sus bendiciones, pero también podía ver, la palabra era como un espejo dejándome ver todo lo malo que yo hacía. Y me acuerdo que eso me hacía sentir en cierta manera indigno de las bendiciones y de las promesas de Dios. Pero cuando Dios me dio esas palabras, que las cosas pasan y son hechas nuevas, yo pude experimentar de que a pesar de que yo había hecho muchas cosas malas, Él me estaba dando la oportunidad de yo tener un nuevo comienzo. Y eso me hizo sentir una alegría, un gozo muy grande. Y a los 5 días tengo otro sueño, pero en ese sueño Dios no me habla, sino que Dios me muestra de que a pesar de que yo había dejado de hablar malo, me había alejado del narcotráfico, de mis amigos, de la calle, me había alejado aún de los mismos amigos míos que estaban ahí conmigo en la prisión. Me acuerdo que a pesar de que yo había dado tantos pasos de fe, Dios me reveló en un sueño un montón de enemigos míos. Cuando yo los veo, yo cojo un casco de motora y les quiero dar y me levanto con el corazón acelerado y entendí lo que Dios me estaba diciendo. Entendí de que a pesar de que Él me había dicho 5 días atrás, de que Él me había perdonado, de que todas las cosas iban a ser nuevas en mi vida, yo todavía tenía raíces de amargura con muchas personas. Y yo me arrodillé y comencé a confesar los nombres, lo que me habían hecho, los que le habían tiroteado el negocio a papi, los que le habían matado a mi hermano, los que habían matado a un amigo mío. Y yo comencé a confesar los nombres, lo que las personas me habían hecho. Y yo comencé a sentir como si me metieran la mano a sangre fría dentro del corazón y me arrancaban algo que me dolía y me ardía. Y me acuerdo que mientras yo iba confesando era una guerra, porque de momento eso como que yo sentía el dolor y el ardor, pero no sentía como que se desprendía, como que se quería desprender, pero había una lucha. Y mientras yo iba confesando los nombres y seguía ahí como abriendo mi corazón al Señor de todas esas raíces de amarguras que me hicieron perder el amor hacia la vida de las demás personas, hacia mi propia vida, pues yo como de momento sentí como que eso se desprendió dentro de mí. Y cuando Dios me libertó de esas raíces de amargura, Dios me libertó de una enfermedad de taticardia que yo tenía. Yo desarrollé una enfermedad de taticardia estando prófugo. Mi corazón de momento se aceleraba bien rápido, como si fuera 60 millas, de momento bajaba bien bajito. Y cuando bajaba bien bajito, a veces yo tenía que estar un día completo durmiendo porque me sentía como si me fuera a morir. Y esa enfermedad de taticardia me pasaba periódicamente. Fui de prófugo, me sacaron 5 tubos de sangre, me dijeron que estaba bien. Después fui de madrugada porque me seguía dando esa taticardia de vez en cuando y me pusieron unos parchos en el corazón y me dijeron, no, tú tienes el corazón bien. Y después que yo confesé esa raíz de amargura, esa enfermedad de taticardia, yo nunca más la volví a experimentar en mi vida. Así que vemos que, como dice la Escritura, que todo corazón está enfermo y toda cabeza doliente. Eso es lo que estaba causando las raíces de amargura en mi corazón, enfermedad, que muchas veces yo sentía que me iba a morir. Y me acuerdo pues que me sacan de ese lugar, voy a una prisión de máxima seguridad. Me dicen que si quiero correr con un grupo.
Y yo había abierto la escritura en Jeremías 15:19, que dice que se conviertan ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Y decidí que yo no iba a correr con ningún grupo. Y me decían, pues si tú no vas a correr con nosotros, tú sabes que si tú tienes algún problema, nosotros no vamos a hacer nada por ti. Y yo le decía, tranquilo, ¿tú sabes cuántas veces en mi vida estuvo a punto de perder la vida? Y el único que me pudo salvar fue Jesucristo. El único que pudo librar mi vida de tantas veces que estuvo a punto de perder la vida. Me acuerdo que yo siempre relato esto, pero una vez yo estaba en una discoteca y veo los enemigos míos y les paso por el lado. Y cuando les paso por el lado, pues yo para mostrarles que no les tenía miedo, les paso por el lado. Y ellos comienzan a golpearme, yo caigo al piso, los bouncers me levantan del piso y yo pienso que los bouncers me van a salvar y realmente los bouncers estaban con ellos y me iban a sacar fuera de la prisión y ellos iban detrás de mí y me decían, hoy tú te vas a morir. Ese era el deseo de Dios de que el propósito que Dios tenía con mi vida ese día terminara. Y me acuerdo que cuando ellos me decían que yo iba a morir, oh, tú te vas a morir, me hablaban mal y me daban por la espalda. Yo iba a punto de salir a la puerta y yo le decía, Señor, no permitas que yo muera hoy, dame una nueva oportunidad, por favor. Y mientras ellos más iban clamando mi muerte, yo iba clamándole a ese Dios que me habían predicado en los colegios y fue el único que estuvo dispuesto a librarme porque cuando los bouncers le abrieron la puerta, afuera se estaban escuchando disparos, ellos se asustaron, me soltaron y los enemigos míos que estaban detrás escucharon los disparos, se dispersaron y yo entré para adentro de la discoteca y me escondí en la cabina del disc jockey y yo vi esa vez Dios librándome, una vez que yo estaba dentro de un caserío y más de 15 personas disparándole al carro donde yo estaba. Hace poco estuve testificando con uno de ellos que estuvo disparándole ese carro porque ahora él le sirve a Cristo y estuve testificando con él. Y yo había visto a Dios tantas veces librándome de la muerte sin yo merecerlo, por la misericordia de Él, que yo pues sabía al Dios que yo le estaba sirviendo porque yo había tenido experiencias con Dios de que Dios me podía librar no importando las circunstancias en que yo estuviese, Él me podía librar. Y ahora que estaba en Cristo Jesús, pues ahora más me iba a librar porque ahora yo era un hijo de Él. Y me acuerdo que yo le dije, pues, ¿saben? Si ustedes no, yo no necesito que ustedes saquen cara por mí porque yo sé que Dios es el que me defiende y pelea mis batallas. Y me acuerdo pues que estuve ahí, la presión fue mucha porque muchos tratan de que tú seas cristiano, pero que también te un grupo. Y yo pues decidí que no iba a correr con ningún grupo. Y me sacan de Virginia, me llevan a Puerto Rico a ver mis casos estatales. Y los abogados que yo le había pagado más de $90,000 me decían que no podían hacer nada por mí. Y me acuerdo que en un sueño, la segunda vez que Dios me habló, me dijo, todo está bajo mi control. Y yo comencé a ver la mano de Dios. Comencé a ver la mano de Dios, comenzaron a caerme los casos que me estaban imputando, pero había uno que yo realmente era culpable y ese me querían llevar a juicio para darme más de 100 años. Y me acuerdo que comienza a suspenderse el caso, cambian el secretario de justicia, que era el que me quería dar un montón de años, lo cambia porque cambió el gobierno y entonces de nuevo entra un nuevo secretario de justicia, me ofrece 35 años, corriendo juntamente con la sentencia federal y yo pues lo firmé, me hice culpable. Voy otra vez nuevamente a Virginia, a la máxima seguridad, veo muchas puñaladas, muchas muertes, muchas situaciones y me acuerdo que yo le dije a Dios, Señor, yo te pido que tú me saques de este lugar porque ya no me agradaba ese mundo de maldad y yo le dije, Señor, por favor, yo te pido que me saques de aquí. El hombre decía que yo tenía que estar 2 años haciendo las cosas bien para que me sacaran de ahí y yo puse mi cara en el piso y yo le dije, Señor, yo te pido que me saques de aquí y me ponga en un lugar donde no haya tanta maldad porque ya estaba cansado de vivir esa vida de maldad y de verlo. Y me acuerdo que a los 3 meses Dios obró. De momento me llama y me dice, mira, te bajamos tu custodia. Y la gente decía, pero ¿cómo va a ser si tú acabas de llegar de Puerto Rico? Y yo, bueno, me bajaron la custodia, eso lo hace Dios. Me acuerdo que pues yo estaba viendo la mano de Dios y yo estaba tan agradecido, viendo a Dios que me libró de una larga sentencia, viendo a Dios que me sanó del corazón, viendo a Dios que me había dicho que me había perdonado y que ahora todas las cosas me iban a ser nuevas. Y yo estaba tan agradecido con Dios de todo lo que había hecho por mí sin yo merecerlo. Y me acuerdo que hice un ayuno de 3 días y le dije a Dios, llévame donde tú quieres que yo cumpla tu voluntad. Y me acuerdo que me llevó a la cárcel donde estaba el que había matado a mi hermano. Y yo no sabía que yo iba para esa cárcel, pero cuando llaman mi nombre, que yo me tengo que bajar, pues me doy de cuenta que voy a estar en esa cárcel. Y me acuerdo que yo me sentía que el mundo se me caía encima, me sentía mal. Comencé a dudar de fallarle a Dios. ¿Por qué? Porque yo decía, Señor, yo no te quiero fallar, ¿por qué tú me traes para acá? Y ahí me acordé la palabra que yo le había dicho a Dios en oración, que me llevara donde Él quisiera que yo cumpliera su voluntad.
Y entonces pues comencé a clamar en un cuartito donde tú te cambias la ropa cuando tú entras. Y comencé a clamarle a Dios y le decía, Señor, yo no te quiero fallar, ayúdame, porque la muerte de mi hermano fue lo que hizo que yo fuera un joven rebelde. Y me acuerdo que cuando yo comencé a clamar a Dios, yo de momento siento un bálsamo de paz y de fortaleza en mi vida, porque me sentía débil. Al saber que yo tenía que enfrentar al que mató a mi hermano, y me sentía tan débil y angustiado de no fallarle a Dios, que realmente comencé a sentir una fortaleza y una paz cuando comencé a clamarle a Él. Y yo digo, bueno, al sentir esa paz y esa fortaleza, pues salgo decidido a hacer la voluntad del Señor. Y me acuerdo que cuando entro a la unidad que me tocó, había muchas unidades, me tocó vivir en la misma unidad, porque yo le digo al amigo mío, mira, ¿dónde vive Urías? Y me dice, mira, pues él vive ahí en esa celda. Me tocó vivir en la misma unidad, pues yo lo mando a buscar. Cuando lo mando a buscar, yo no siento rencor, no siento ira cuando lo miro, no siento enojo. Yo mismo me estaba sorprendiendo porque la vez que le quemaron el negocio a mi papá, yo vi a mi papá llorando ese día como un nene chiquito. Y yo me dio tanta rebeldía que ese día, yo sabiendo que me estaban esperando en los techos y todo, entré al residencial. Y yo era rápido para correr hacia el mar, no importando ver las consecuencias. Y ahora yo mirar al que mató a mi hermano, y yo no sentí ira, yo no sentí el enojo, yo no sentí deseos de hacerle malo. Para mí era algo sobrenatural lo que yo estaba experimentando. ¿Por qué? Porque para mí no era natural. La naturaleza que yo conocía de mí era que corría hacia el mar rápido. Y ahora yo ver al que mató a mi hermano y yo no sentí nada de eso, pues yo decía, wow, ¿qué es esto? Yo mismo no me estaba sorprendiendo y Dios me estaba haciendo conocer la naturaleza que Él le hace heredar a aquellos que creen en Cristo Jesús como Señor y Salvador, que es la naturaleza del Espíritu Santo, que es la que dice que nos lleva a vivir en la libertad gloriosa que Cristo Jesús nos quiere llevar. Y me acuerdo que pues comencé a tener una amistad con él, fuimos al cuarto, él comenzó a excusarse por la muerte de mi hermano, yo le dije que yo no estaba ahí para que él me dijera por qué le había quitado la vida a mi hermano, sino que yo estaba ahí para decirle que así como Dios me había perdonado a mí, así también yo lo perdonaba, y comencé a testificar de todas las experiencias que había tenido con Dios y lo agradecido que estaba con Dios. Y todos los días fue una amistad que Dios puso en ambos, porque él me invitaba a comer por las noches. Ale, mira, hizo esta pizza, mira, Ale, hizo esta comida. Y a mí me agradaba hablar con él, no era algo forzado que yo me gustara hablar con él, sino que me sentía bien, me sentía en paz, me sentía como liviano el poder hablar con él y tener una amistad con él. Y me acuerdo que así pasamos 3 meses haciendo ejercicio juntos, comíamos por la noche juntos. Él siempre, siempre se portaba muy bien conmigo. Y pues tuvimos 3 meses hasta que el Warner de la prisión se enteró, que era puertorriqueño, de lo que había pasado en el pasado. Y nos mete a los dos, nos mete al hueco. Y él se va de vacaciones. Y me acuerdo que el teniente nos dice, ¿realmente usted no va a tener ningún problema? Y yo le digo, no, nosotros llevamos 3 meses viviendo juntos, pues los voy a sacar para afuera. Nos saca para afuera. A mí me toca vivir, ¿verdad?, con unos americanos. Y se pasaban hablando toda la noche. Y él me dice, mira, Ale, ¿tú te quieres venir a vivir conmigo? El que mató a mi hermano me dice, ¿tú te quieres venir a vivir conmigo? Y yo le digo, bueno, pues, si tú me das la oportunidad, yo no me atreví a preguntarte, pero si tú me das la oportunidad, yo me voy a vivir contigo. Y me fui a vivir con él al mismo cuarto. Por la noche trancaban la celda. Nosotros orábamos, él no era cristiano, él estaba con un grupo. Y los del grupo de él le decían, ¿tú no tienes miedo de que Ale se levante por la noche y trate de hacerte algún daño? Porque la realidad, el hombre pues no conoce esa libertad que Cristo da y desconfía realmente de verdad de las intenciones del hombre. Y entonces pues él me decía, no, él le decía a los amigos del yo confío en él porque yo sé que Dios lo ha transformado, yo sé que Dios lo ha cambiado. Y me acuerdo pues que tuve la experiencia de vivir 2 semanas con él en la misma celda. Yo me quitaba la camisa, yo tengo el rostro de mi hermano en el pecho, un error, ¿verdad?, que cometí estando en el mundo. Pero cuando yo me quitaba la camisa, él podía ver la cara de mi hermano y podía ver el amor que Dios me daba hacia él. Y yo sé que eso, ¿verdad?, lo impresionaba, porque cuando yo me quitaba la camisa, él abría los ojos y como que miraba, ¿verdad?, esa relación que nosotros teníamos. Y pues el Warner vino de vacaciones y dijo, ¿qué ustedes hacen afuera? Y yo le dije, bueno, ustedes nos dejaron salir. Y me dice, no, yo a ustedes no los quiero juntos, yo no me voy a arriesgar. Toman la decisión, me sacan a mí de esa prisión y me llevan a otra prisión. Y ahí pues comienzan a firmar leyes para que mi sentencia pudiera ser reducida. Me acuerdo que firman leyes en la Cámara y el Senado, leyes que me beneficiaban, y yo apelo. Y el juez me dice, te lo deniego porque tú eres un gran líder, un peligro a la sociedad y un gran narcotraficante. Y yo voy a Boston
Y Boston se tarda un año para decirme que mi pasado es más fuerte que mi rehabilitación. Pues sigo esperando, veo muchas personas del mundo que les reducían la sentencia. Y yo pues confiaba en Dios porque yo sé que cuando Dios dé una promesa, Él la ha de cumplir como quiera. Aunque se tarde, Abraham tuvo que esperar 25 años. Y yo decía, bueno, si Abraham esperó, Abraham no hizo tantas cosas que yo hice. Yo estoy aquí, ¿verdad? Porque yo hice las cosas mal. Pues que Dios tenga de misericordia de mí cuando sea el tiempo de Él. Y me acuerdo que tuve que esperar 8 años. Dios me habló por tercera vez un sueño y me dijo, en ese sueño te voy a dar la victoria y gozo en tu caso, aunque tú has quitado la vida. Y yo en el sueño comencé a llorar, pero llorando, gimiendo, y me levanté llorando ante la presencia del Señor, porque Dios me está diciendo que a pesar de que yo había hecho las cosas mal, Él me iba a dar la oportunidad de darme la victoria y gozo en mi caso, de poder experimentar la libertad de estar en la sociedad. Y me acuerdo que tuve 8 años esperando esa promesa. Entre esos 8 años se murió mi abuela, se murió mi otra abuela, se murió mi tía, se murió mi tío y mi mamá se encontraba enferma de cáncer. Y me acuerdo que pues firman otra ley y en esa ley que firman yo le digo, mami, firmaron otra ley que me tienen que reducir el tiempo. Apelo y el juez ya era otro juez y el juez me lo dice, te lo deniego. Me denegó la moción, pero no dijo por qué, era otro juez nuevo. Me denegó la moción, mi mamá muere. Para mí eso fue la experiencia más dolorosa que yo pasé en la prisión. No fue mi sentencia, no fue todas las cosas que tuve que pasar en la prisión. Para mí la muerte de mi mamá fue lo más doloroso porque fue la mujer que siempre estaba conmigo. Yo la llamaba todos los días a las 10:30 de la mañana. Me iba a visitar todos los años. Y pues la muerte de mi mamá pues me causó mucho dolor. Pero también pude experimentar el consuelo que Dios da cuando, ¿verdad?, nosotros perdemos un ser querido. Pude experimentar ese consuelo porque Dios me dio ese consuelo y esa paz para poder sobrepasar esa prueba. Y yo le digo a Dios, Señor, yo no tengo el dinero. El abogado me estaba cobrando $5,000 para apelar la decisión del juez que me había denegado. Me estaba cobrando $5,000 para ir a apelar a Boston. Mi mamá estaba muerta, yo no tenía dinero, tenía unos gastos. Y me acuerdo que le digo al abogado, mira, yo no tengo dinero para pagarte, pero antes de eso había ido a la oración y le había pedido a Dios, Señor, si tú me vas a dar la victoria y gozo en mi caso, como tú me dijiste, yo te pido que obre en el corazón del abogado. Y le digo al abogado, mira, yo no tengo dinero, mi mamá acaba de morir, realmente no tengo dinero para pagarte. Y me dice, no te preocupes, Alex, yo te voy a hacer la moción de gratis. Me hizo la moción de gratis y me quitaron 40 meses de mi sentencia. Cuando me quitaron esos 40 meses de mi sentencia, me dan inmediata release, que me tengo que ir rápido de la prisión. Me sacan, voy en un vuelo para aquí, para Puerto Rico. Cuando llego, vuelven y me ponen la esposa cuando llego al aeropuerto. Y es que a mí me faltan 2 años de terminar al estatal. De los 35 años que yo firmé, me faltan 2 años para terminar. Y usted dice, pero ¿cómo una sentencia de 35 años se extingue tan rápido? Ya llevaba 15 años preso. Pero allá por tú trabajar y estudiar, pues te descuentan 7 días todos los meses. Y pues yo daba clases de matemática, terminé mi 4º año, era barbero, me gradué de ser barbero también. Y pues realmente pues había hecho las cosas bien, había cogido más de 40 cursos. Bueno, me enfoqué en hacer las cosas bien dentro de la prisión. Y me acuerdo que pues llego a Puerto Rico y me dicen, ¿con quién tú vas a correr? Porque en Puerto Rico sí tú tienes que correr con un grupo. Y yo le digo, pues yo no voy a correr con nadie. Le digo a la administración y ellos me dicen, pues te vamos a poner a vivir con los que eran guardia y con los que tocan niños. Y yo le dije, bueno, pues si ustedes me quieren poner a vivir con ellos, pero yo no voy a correr con nadie, donde ustedes me pongan, pero después que yo no tenga que correr con nadie. Y me dicen, pero ¿con quién tú corres? Y yo, pero con Cristo, ¿con quién? Con los que he corrido estos 15 años, con el Señor. Y me acuerdo que pues me pusieron, llegó a la unidad y cuando pasó el presa mía era una unidad que yo no sabía, toda la unidad eran cristianos. Y me acuerdo todos los días había oración por la tarde, todos los días había estudio. Para mí fue una bendición el poder estar ahí, pero era como estar en un retiro espiritual porque realmente estabas con todos los hermanos cristianos. Algo que nunca había experimentado en la cárcel, porque en la cárcel pues son pocos los que le sirven a Dios. Y muchos vienen y dicen, este está buscando a Dios porque tiene miedo. Entonces yo le digo, pues si tuviese miedo, estuviese corriendo en un grupo con ustedes. Entonces cuando
tú saben que tú no tienes miedo, dices, no, eso es que tiene algo oculto, pues le entrego mis papeles para que vieran que yo nunca declaré en contra de nadie. Entonces la gente no se explica por qué uno busca de Dios, porque ellos pensaban que cuando yo llegara a la prisión, pues yo iba a meter droga, iba a meter celulares, y como ya yo no estaba en ese mundo, pues ellos dicen, pero ¿por qué este no hace? Porque si en la calle era así, ahora no quiere ser así, ahora en la prisión. Y la gente no puede entender, la mente natural no puede entender cuando alguien le rinde el corazón a Dios porque ya está cansado de vivir una vida de pecado. Y cuando experimenta más esa libertad que Cristo da, imagínate, más nunca tú quieres volver a vivir esa esclavitud. Y me acuerdo pues que ahí pues estoy 7 meses en esa prisión, en el estatal en Puerto Rico, y pues el abogado tiró una moción para que la libertad bajo palabra pues me consideró, me sacaron con un grillete. Llevo ya, lo que llevo son como 8 meses afuera, y pues he podido, ¿verdad?, cumplir la voluntad del Señor, lo que Dios dijo que iba a estar predicando la palabra del Señor. Pues he ido a predicar a muchos lugares, he ido a muchas escuelas a hablarle a los jóvenes acerca de las consecuencias ¿verdad?, que uno vive de esa vida en narcotráfico, porque los jóvenes le dicen a las maestras que cuando crezcan van a ser narcotraficantes, y las maestras me llaman a mí pues, para que le hablen las consecuencias que van a experimentar si deciden esos malos caminos. Y pues he tenido la oportunidad de que he ido a más de 20 escuelas a hablarle a los jóvenes, a testificar, he ido a universidades. Bueno, Dios me ha bendecido tanto, y una de las bendiciones que me dio, que a pesar de que muchas personas no puedan creer en ti, el juez que me había dicho que yo era un gran narcotraficante, un peligro a la sociedad y un gran líder, ese juez se comunicó con una señora, con una periodista que me había hecho una entrevista, y él le había dicho a la periodista que había quedado impresionado con mi testimonio y que me mandara a decir a mí que iba a estar orando por mí y que le hablara a los jóvenes de Puerto Rico y que creía en mi rehabilitación. Así que en un momento dado, él no creyó en mí, pero ahora estaba viendo los frutos, ¿verdad?, que Dios había dado a través de mi vida, y que pues realmente, ¿verdad?, muchas veces personas no van a creer en nuestro cambio, pero la perseverancia, ¿verdad?, y los frutos que demos pues van a mostrar, ¿verdad?, esa transformación. Pero vemos que para Dios no hay nada imposible. Pero una de las cosas que a mí me marcó mucho estando dentro de la prisión, y termino con esto, es que un día yo llevaba como 2 años y medio en los caminos del Señor, estaba pasando por lo del caso de Puerto Rico, y Dios me dijo, entra a tu habitación. Y cuando yo entro a la habitación, pues yo no veo a nadie, era la habitación donde yo estaba, pero el Espíritu Santo me había dicho, entra a tu habitación. Y cuando entro, pues yo no veo a nadie, tranco la puerta, y de momento yo sentí que la presencia de Dios se desprendió dentro de mí. Y cuando yo sentí que la presencia de Dios se desprendió dentro de mí, yo sentí una angustia, pero una angustia tan atormentadora que yo no podía ni pensar. Era una angustia como que yo sentía que mi alma se estaba como quemando, como consumiendo, de la angustia tan grande que yo estaba experimentando. Y me acuerdo que yo me arrodillé y yo le dije, Señor, tú dijiste que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y cuando le dije esas palabras a Dios, clamándole, porque sentí una angustia que yo sentía que mi alma se consumía, de momento yo sentí un bálsamo dentro de mí, como que la presencia de Dios volvió a mi vida. Y Dios me comenzó a testificar y me dijo, esa es la muerte segunda que yo no quiero que las personas experimenten. Esa es la angustia, el llorar y crujir de dientes que habla la Escritura. Esa es la angustia que han de experimentar aquellos que no crean y me rechacen a mí como Señor y Salvador. Y me acuerdo que cuando Dios me dijo eso y me hizo experimentar esa muerte segunda, esa separación del hombre con Dios, hermano, por eso es que Dios está teniendo tanta misericordia. Por eso es que Dios siempre está tratando a través de la iglesia, a través del evangelio, alcanzar esas vidas, no queriendo que ellos experimenten esa separación absoluta del hombre con Dios. Porque dice la palabra que como está determinada para los hombres, después que mueren, el juicio. Después que una persona muere, no hay manera. Si tú tienes que predicarle a alguien, predícale. Límpiate las manos de la sangre de esa vida. ¿Sabes por qué? Porque es necesario nosotros testificar. Y si esa persona tiene el derecho a escoger la vida o escoger la muerte, pero es necesario que nosotros hablemos de ese perdón, porque si esa persona muere, sabes que automáticamente esa persona si muere sin Cristo, eternamente va a ser condenada, va a estar separada de la presencia de Dios, y esa angustia atormentadora va a tener que experimentarla toda su vida. Por eso vemos que Dios está teniendo misericordia con la vida de los hijos de los hombres, no queriendo que ninguno muera en sus pecados, en sus delitos. Así que ese es mi testimonio, y eso es lo que Dios, ¿verdad?,
estuvo dispuesto y está dispuesto a hacer en la vida de las personas. Yo creo que yo pensaba que mi vida no podía ser cambiada, yo pensaba que mis circunstancias no podían cambiar. Dios cambió mi vida, cambió mis circunstancias, y yo creo que eso es un ejemplo de lo que Dios puede hacer en la vida del hombre cuando el hombre dispone su corazón para con Dios. Y como dice la palabra, bienaventurado y santo los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto. Así que todos aquellos que en este día sientan que en su corazón hay pecado, que necesitan reconciliarse con Dios, que saben que vinieron aquí, a lo mejor para escuchar el testimonio, para escuchar de lo que Dios ha hecho en mi vida, para dejarte saber a ti de que para Dios no hay nada imposible. De que si tú piensas de que el pecado tuyo no puede ser perdonado, pues ¿sabes qué? Hay un Dios que está dispuesto a perdonar todas las transgresiones. Dice que la misericordia de Dios cubre multitud de pecados. Así que sabemos que eso es lo que Dios desea, ese es el anhelo de Dios, traer ese perdón para que el hombre se reconcilie con Él y para que nosotros tengamos una relación con Dios, que es la que nos va a traer tantas bendiciones. Yo te puedo decir que yo no sabía que Dios tenía tantas bendiciones para mi vida. Ha tenido tantas bendiciones que yo digo, Señor, yo no me merezco todo lo que tú estás haciendo por mí. Tantas cosas que Dios me está dando. Yo nunca imaginé que Dios me llevara a una universidad de justicia criminal donde están entrenando a personas para que sean jueces, para que sean fiscales, para que sean abogados. Y me llamaron para esa universidad para que ellos pudieran tener un balance entre, ¿verdad?, lo que es llevar a cabo la justicia, que no haya punidad contra el crimen, pero también para que vean la parte de que una persona sí puede ser rehabilitada, puede ser transformada. ¿Sabes? Que Dios me ha llevado a unos lugares que yo realmente pues me quedo sorprendido de lo que Dios es capaz de hacer. Vemos que verdaderamente la misericordia de Dios abunda para aquellos que le creen. Así que en este día es necesario que tú abraces ese perdón de Dios. Es necesario que tú te reconcilies con Dios. Es necesario que tú te reconcilies con tu Padre celestial, con tu Creador. Porque eso es lo único que va a poder traer bendición a tu vida. Es lo único que va a poder guiarte. Así que todo aquel que quiera recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, en esta mañana tiene la oportunidad de poder experimentar lo que yo experimenté hace 15 años atrás.